Carlos Vasilev Ivanov, Martín Sánchez y Walter Mespulet los saludan. Sí, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, Vasilev Ivanov, bueno, hacía mucho tiempo que estábamos intentando establecer esta comunicación con usted para conocer un poco lo que tiene que ver su pensamiento y su parecer con todo este tema de usurpaciones que se están generando en el país y más aquí en nuestra provincia, sobre todo en muchos lugares de nuestra ciudad de Resistencia y también en el interior, donde aducen en muchos de los casos necesidades habitacionales. Quisiéramos saber su opinión al respecto. Bueno, yo, mi familia hace, lo que pasa de que no hay el mismo comportamiento de la prensa del Chaco como hay en los medios nacionales. Pero hace 15 días aproximadamente, mi familia, porque es una propiedad de mi familia, de mis hijos, justamente de un amigo de Capitaní, que es mi hijo, el que fue diputado, le usurparon un campo un día lunes, y los usurpadores hicieron público de que el día viernes iba a concurrir el gobernador a darle título de propiedad. Yo voto por eso. Bueno, por supuesto hicieron la denuncia penal. Después me mandan un audio donde uno de los usurpadores manifiesta de que va a venir el gobernador, le va a dar una propiedad, le va a dar título y que él lo está apoyando y todo lo demás. Yo viralicé eso a nivel provincial y a los 10 minutos me llamó un diputado, no lo voy a mandar al frente, pero un diputado que es que es mi amigo, pero el frente de todo, y que oficia de vocero del gobernador de la provincia, manifestándome que los usurpadores se habían ido. Después de que le dije de que la usurpación se produce el lunes, y uno de los usurpadores manifiesta de que el día viernes el gobernador iba a venir a darle título. Yo cuando escuché eso, una barbaridad jurídica, y de hecho imposible, y me imaginé que que era una versión de esa persona que decía eso, manejado por supuesto, no son los culpables los que usurpan. Acá hay un grupo de gente que están hace muchos años viviendo con contratos del Estado Nacional, con contratos del Estado Provincial, que son pseudos progresistas que usan a la población aborígena para sus intereses particulares. Nunca trabajan, viven de los contratos del Estado, viven en mansiones acá, con vehículos del Estado Nacional, del Estado Provincial, y eso es su modo de vivencia. O sea, son blancos que utilizan a los pueblos originarios para lo mismo que hacen los jefes piqueteros, que usan a la gente, la movilizan para después andar en 4x4. Es la misma metodología. Entonces cuando dice el lunes, yo digo, me imagino que el gobernador no será tan estúpido de venir el domingo a hacer esa pantomima acá. Uh-huh. Yo lo descarté, pero ¿sabe quién apareció? La vicegobernadora con la secretaria Soneira a legitimar la usurpación. Uh-huh. Yo lo denuncié y dije inclusive que ellos eran autores intelectuales de esta usurpación. Bueno, cuando yo viralicé el audio del aborigen que decía que el gobernador los apoyaba y demás, a los 10 minutos me llama este diputado provincial diciéndome ya se fueron del campo. Había quedado uno, porque inclusive son 100 hectáreas que no son cultivables, está con monte, porque hoy todo el departamento de Güemes está prácticamente, los campos no se trabajan, no se produce, no se cultiva algodón. Los colonos no viven más en la zona rural, viven en los pueblos. Está totalmente abandonada la producción en toda esta región. Uh-huh. El día jueves le tomaron indagatoria al último, que creo que ya lo desalojaron también. Pero le quiero decir, me usurparon un campo de mi familia. Yo no politicé el campo, simplemente lo politizaron los usurpadores, porque dijeron el viernes va a venir el gobernador, nos va a dar título. Yo dije la barbaridad que están diciendo, y el viernes veo en los medios que viene la vicegobernadora, que es de acá de Castelli, que es abogada, con la Soneira esta, que es una revista, que aparece en el Chaco, porque su padre había sido el intendente en el Sausalito, y él aparece en la época de la guerrilla, en Pompeya, y
él, si se cree, es el fundador, el creador de Sausalito, pero fue el intendente del proceso militar durante todo, desde el año 76 en adelante hasta el 83. Inclusive después su esposa, la democracia, también fue intendencia, y él fue intendente. Y esta chica que anda ahora, Zaneira, era una piba que después de misiones con los padres. Capitaní le dio, si se quiere, la nombró como especie de delegada en todo el departamento Güemes, para que trabaje para el justicialismo, y su gestión originó que hoy nosotros en el departamento Güemes solamente tengamos gobierno justicialista en Castelli y en Fuerte Esperanza. Lo demás, Espinillo, Bermejito, Sausalito, Pompeya, el justicialismo ha perdido en todo por cuestión de esta chica que ni siquiera se fue chica de acá, ni siquiera conocía. Y es más, cuando yo era vicegobernador, me dice mi secretaria, ahí está el señor Soneira, que era así, hacerlo pasar, había venido con la señora y con esta piba, que era jovencita. ¿Sabe qué vinieron a hablar conmigo? Porque habían hablado con el gobernador le dijo que no tenía respuesta para darle, y me plantearon que tenían un campo, que lo deben tener todavía, que era fiscal, acá en Pampa del Indio, cerca de 1000 hectáreas, y que los aborígenes le habían usurpado. Y recurrían a mí, vicegobernador, para que a través del instituto, yo le gestione a través del Instituto de Colonización la devolución del campo. Bueno, la cuestión que no sé cómo resolvieron el tema, ella se quedó en el Chaco, esta chica, y terminó siendo funcionaria de Capitaní, pero vino a reclamar lo que justamente ahora ella está promoviendo, que le devuelvan un campo que le habían usurpado a su familia, ella con sus padres. ¿Se da cuenta cómo son las contradicciones de la historia y de las personas? Así es, doctor. Bueno, pero hoy, a ver, los pseudos progresistas porque yo pertenezco a un partido que es el Frente Integrador, que lo tuve que hacer porque el presidente del Partido Justicialista era Pepo y el presidente del radicalismo decidieron bajar las PASO para las elecciones de 2019 a nivel provincial, y no tuvimos otra cosa que hacer que armar un partido para poder participar. ¿Por qué? Porque como consecuencia de este desacuerdo que había entre Capitanich y Pepo, tuvimos que armar todos los que participamos de la elección un partido provincial, porque la justicia resolvió inhabilitar al Partido Justicialista. Entonces ellos trajeron como consecuencia que nosotros tuviéramos que salir del Partido Justicialista por falta de democracia interna. Entonces hoy yo conduzco el Frente Integrador. El Frente Integrador ha hecho una campaña sin apoyo de ningún intendente, de ningún diputado, sin estructura, que no la necesitamos. Salimos a trabajar y hemos hecho un buen papel, inclusive en Resistencia fuimos la segunda fuerza. Cuando usted si recuerda, en 2017 el radicalismo le ganó en toda la provincia, y en Resistencia le ganó a Capitanich, y en la provincia le ganó a Pepo, y en 2019 nosotros salimos segundo y le ganamos a los dirigentes radicales, no al radicalismo, porque el Frente Integrador está compuesto también por radicales, está compuesto por socialistas, está compuesto por compañeros peronistas, de todo. Nosotros, mire, nosotros no entramos en la grieta. Nosotros somos un partido provincial, que somos amplios, que lo único que queremos que quienes compartan las ideas nuestras y quieran compartir este espacio político tengan idoneidad, estén preparados, tengan como principio la honestidad y la buena gestión. Queremos gestionar para un Chaco en paz. Pero fíjese lo que ocurrió ahora con lo que ocurrió en Entre Ríos. Porque Guernica de última, hoy se hizo el desalojo a la mañana, se cumplió con la orden judicial. Bueno, ustedes los medios de prensa ya lo saben. Detrás de un delito, después de un mes se cumplió con una orden judicial. Eso no puede ocurrir acá. Pero estas personas que dicen teóricamente que acompañan al presidente Fernández, le hicieron pagar, estos pseudos progresistas, le hicieron pagar un costo político tremendo al presidente. Porque si bien el presidente se expresó en contra de las usurpaciones, no podemos desconocer que un presidente no puede decir nada cuando dos funcionarios nacionales ingresen a un campo usurpado, como ocurrió, que también se politizó del otro lado de la grieta, o sea, con la presencia de Pichetto y de Bullrich hoy la mañana.
Pichetto ayer, hoy Bullrich. O sea, politizaron un tema que era familiar. Eso lo resolvió la jueza hoy conforme a las disposiciones del Código Civil. Y le hicieron cometer, y funcionarios nacionales comprometieron la figura del presidente, que se tiene que dedicar que lo está haciendo, a recomponer la economía, a darnos paz social y a darnos seguridad en nuestra salud. Estamos atravesando un proceso de pandemia donde todos tenemos que unirnos, más allá de la diferencia y de errores que hay que marcar del gobierno nacional y gobierno provincial. Nosotros queremos ayudar. Nosotros queremos ayudar al gobierno provincial, queremos ayudar a Capitaní que supere los problemas que tiene económicos y de salud. No queremos poner palos en la rueda. Pero ¿cómo? A ver, yo fui su compañero de fórmula, ¿y cómo puedo entender que él, su vicegobernadora, concurra a mi departamento a legitimar un campo usurpado a mi hijo, que es amigo de Capitaní? Por eso reaccionaron de inmediato, a los 10 minutos les pidieron que se retiren. Entonces sus funcionarios, esos mismos funcionarios, siguen en funciones. Quizás Capitaní no ordenó esto, pero lo permite, y así comete errores. Y le hicieron pagar un costo político con lo que ocurrió en Entre Ríos al presidente, estos pseudos progresistas, porque ¿qué iba a hacer ahora Bullrich, y bueno, el ex compañero que fue compañero de Macri en la fórmula? Pichetto. Van a aprovechar políticamente de decir que, como ya lo está diciendo Echeverri, yo lo escuché recién, que acá el responsable de la usurpación es el presidente de la nación. Y yo entiendo que el presidente de la nación tuvo que haber tomado medidas más directas, hubiese llamado a sus funcionarios que se metieron en el campo usurpado, durmieron ahí, y decirle: señor, ustedes no tienen que hacer nada Entre Ríos, porque ahí tiene que juzgar la justicia civil, no meternos nosotros como Estado. ¿Qué es lo que hizo Capitanía acá cuando usurparon el campo de mi familia? Se fue la vicegobernadora y una secretaria de Estado y otros funcionarios más a apoyar la usurpación. Fíjense, recién yo le mandé un WhatsApp a ustedes, recién le mandé, ustedes ya no sé si lo leyeron, que acá hay un periodista que es el delegado de Canal 9, que es de Radio Los Ángeles, donde usted sabe que ahí en Sausalito existe la Guardia Guasec, que es un grupo violento, que usó armas, que usaron medidas coercitivas contra la gente. Entonces, como estaba estigmatizada, formaron esa misma guardia en Pompeya y en Miraflores, que la otra vez tuvieron un altercado violento, que ustedes lo habrán percibido. Sí. Quisieron tomar la municipalidad, hubo hechos de violencia. Bueno, pero ya no le pusieron guardia Guasec, le pusieron guardia ambiental. Ambiental. Bueno, ahí yo le mandé a ustedes un WhatsApp, hoy le hicieron un reportaje a un secretario general de Asistencia del Impenetrable, donde denuncia que a través de esta Guardia Ambiental contrataron el Estado en el Ministerio de Educación 300 personas para trabajar en proyectos de esta Guardia Ambiental. ¿Sabe cuántos docentes son entre las 300 personas que contrataron? 3. Entonces, no tenemos, creo que tenemos 3 o 4 máquinas acá para intubar personas. El departamento Güemes, que tenemos que atender a los departamentos Güemes y el departamento Maipú, más de 150.000 personas. Y le estamos pagando sueldo a 300 personas que ni siquiera, a través del Ministerio de Educación, que ni siquiera son docentes. ¿Usted le parece que la provincia sí puede salir cuando el impenetrable no hay producción, cuando el impenetrable es una vergüenza porque tenemos el Bermejito a la costa del río, cuando tenemos el Bermejo a la costa del río, y en el impenetrable no se puede sembrar, solo se puede criar vaca y cuando hay agua, porque ahí no hay agua cuando se perfora, hay agua con arsénico. Tenemos paleocauces. Yo he insistido en los 8 años a hacer obras para que en el impenetrable tengamos infraestructura, o sea, tengamos pavimentos, usemos los paleocauces de los ríos Bermejo y Bermejito para llevarle agua a quienes tienen campo. Nadie me escuchó, porque los proyectos baratos que usted propone
y lo propone hacer con mano de obra chaqueña y empresas chaqueñas, nadie te la acepta, todo viene de Buenos Aires armado. Entonces todas estas cosas que están sucediendo, evidentemente a uno lo inquieta, pero ¿sabe qué? El tema de la pandemia hoy nos tiene que hacer un poco tomar el sentido común y obviar y hacer una pausa. No es mi intención, yo por eso ayer cuando ustedes me llamaron para que salir, yo le dije que no, porque yo desde las elecciones de octubre del año pasado no di ningún reportaje y no pienso dar. Hice una excepción con ustedes. ¿Por qué hice una excepción con ustedes? Porque sé que ustedes tienen un buen trato con mis diputados. Porque nosotros no nos vieron en mi campaña de todo un año, no vieron un solo artículo de un reportaje en ninguno de los medios escritos. Esa es la libertad de prensa que existe en el Chaco. Los mercenarios que son pagados por el Estado. Inclusive me llamaron unas radios importantes, que me acuerdo un llamado que duró de 3 minutos. Y lo lamento porque la persona que me llamó y tuvo un despropósito conmigo, me faltó el respeto, es una buena persona. Es una persona honesta, sana. Cometí un error, después me pidió disculpas. Pero estamos sujetos a los señores que vienen de las pautas gruesas y manejan los medios de comunicación y encubren todos los desastres. Nosotros tenemos como 7 pedidos de informe de delitos que denunciaron los portales que investigan. Todavía no podemos darle ingreso para que intervenga el Tribunal de Cuentas y Fiscalía Administrativa. Entonces, vamos a seguir así. ¿Ustedes vieron el escándalo el otro día en la Cámara de Diputados? Sí, por supuesto, y eso lo quería preguntar. Dándole respeto al vicepresidente de la Cámara, que es un muchacho que no tiene experiencia legislativa, pero fue ministro, fue funcionario de Capitaní primero, su secretario. Cuando quedé yo de gobernador fue ministro de Salud, un cardiólogo con prestigio. Por eso, doctor, por eso le quiero interrumpir para preguntarle justamente y puntualizar de eso, porque muchos habló precisamente de este tema, porque se decía que obviamente el Frente Integrador quería quedarse con la presidencia pro tempore hasta en tanto y en cuanto el doctor Hugo Sager se reintegra obviamente a su actividad. ¿Era así? ¿Era cierto eso? ¿De dónde salió esas versiones? No, lo que pasa, acá había una situación de hecho. El reglamento de la Cámara, yo fui diputado del 2001-2005 y conozco y presidí sesiones porque yo era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y tengo experiencia legislativa y soy abogado y como consecuencia tengo más experiencia que otros porque los abogados conocen de leyes, simplemente. El reglamento dice la Cámara que cuando se retira por esa ausencia de la presidencia del presidente tiene que dejar una resolución. Resulta que ese día a mí me avisa Parra el día anterior que iba a quedar a cargo de la presidencia el día siguiente y que iba a hacer la sesión y que Sager había tenido un contacto estrecho con una señora que tenía COVID y que si así le ve positivo o negativo, si le daba positivo, bueno, se suspendía todo hasta el lunes y si le daba negativo, se iba a aislar y él iba a quedar a cargo de la presidencia. Iban a hacer la sesión. Entonces digo, no tenés que hacer la sesión. ¿Cómo va a hacer la sesión? Y los empleados que están cerca, la secretaria de Sager, los secretarios legislativos, todo el personal que está cerca de Sager, también se tiene que aislar. No podés hacer la sesión, le digo. Entonces me dice, bueno, no me di cuenta de eso. Entonces yo lo llamo a Pedrini, hablo con Pedrini, y le digo, escúchame, ¿cómo van a hacer la sesión? Mañana van a hacer la sesión. Tienes razón. Si le dé negativo o positivo, vamos a suspender la sesión. Al otro día me llama Parra y me dice, están queriendo hacer la sesión, porque había que designar los 2 integrantes del Consejo de la Magistratura. Y lo llamo, pero no me atiende. Y después veo, intentaba entrar en la página entrar en el teléfono de la sesión, no la visualizaba. Después me mandan una filmación donde ustedes habrán observado la falta de respeto total al presidente por algunos diputados, no por toda la Cámara, pero total, una falta de respeto total. No es que él como vicepresidente tomó una decisión más que como vicepresidente, como médico. Dijo, señores, no podemos hacer la sesión porque corremos el riesgo de que, si bien se había hecho un hisopado,
a la mañana, tenía que repetirlo a los 3-4 días porque puede dar negativo y puede dar positivo, porque ustedes saben que es así la cuestión. Sí. No podemos correr el riesgo, y la gente que estaba cerca del presidente, que ya se aisló, tenemos que aislar al otro personal que está todavía acá en la Cámara de Diputados y la estamos arriesgando. Esa era la postura de Parra. Inclusive lo habló con el presidente. Cuando termina, aparte que cuando terminó todo este escándalo ayer, antes de ayer, Parra dialogó otra vez y tiene diálogo con Sánchez, y Sánchez reconoció que no hubo intención de Parra de usurpar nada. Aparte es el vicepresidente de la Cámara. ¿Entiendes? Uh-huh. Lo que se pretendió para, como médico, decir, si se aísla aún dando negativo, el presidente también se tiene que aislar todas las demás personas que tuvieran en contacto con el presidente. Esa era aquí la cuestión. Y que este miércoles se haga la sesión y se elijan a quienes se tienen que elegir para el Consejo de la Magistratura, que no había apuro por una semana, por algo que ya estaba consensuado, forzar una sesión que se la tenía que suspender porque se arriesgaba la seguridad de salud de los demás integrantes de la Cámara de Diputados. Inclusive la filmación que se viralizó no la hizo la prensa, lo hicieron los empleados de la Cámara. Por eso se viralizó el hecho bochornoso. Pero ¿sabe qué? Yo le quiero decir esto en conclusión. Estamos en época de pandemia. Yo estoy viviendo en un pueblo, estoy en Castelli, que es un pueblo que está, en este momento estamos en una situación bastante difícil. De toda la cantidad de COVID contagiados, hay 45 activos, 45 personas activos. Está con COVID el intendente, está con COVID la doctora Sartor, que es la jefa de epidemiología de toda la zona, o sea, del departamento Maipú y del departamento Güemes. Y muchas personas comprometidas. No hay familias que ya no tengan algún conocido, algún pariente que ya no pasaron por el COVID. A mí, en mi familia, yo tengo una sobrina que trabaja en tribunales que en este momento está con COVID. Entonces, la pandemia nos tiene que hacer olvidar estas diferencias. Lo mismo tenemos que hacer a nivel nacional, dejar los enfrentamientos, superar este desastre que está ocurriendo y empezar a valorar y darle crédito a quienes tienen en sus manos los destinos de la provincia y los destinos de la nación. Por ejemplo, ustedes vieron cómo se manejan lo que produce la grieta en Buenos Aires. El ministro de Economía tuvo una operación exitosa con el tema de la deuda externa, que prorrogó los pagos de los intereses y de capital, y eso le trajo un gran alivio para la nación. Fue noticia 24 horas. Ahora tomó medidas que hizo que el dólar haya bajado. Entonces hay que tratar de ayudar al gobierno nacional, más allá de que uno tenga coincidencia o no con el presidente. Lo mismo yo en la provincia del Chaco. Yo no tengo intenciones de que a través de mi partido se le ponga palos en la rueda a Capitán. ¿Y de quién fui su compañero de fórmula 8 años? No solamente de fórmula. Cuando yo fui diputado, él fue senador. Trabajábamos juntos, siempre trabajamos juntos. Recorrimos la provincia 100.000 veces, militamos juntos. Mire, ¿sabe de cuándo yo lo conozco a Capitanich? Yo era asesor de Barranquera y él vino e ingresó como empleado, siendo estudiante. De esa época lo conozco, año 86. Sí que tenemos años de conocimiento. Nosotros no tenemos nada contra el gobierno en ese sentido. Queremos ayudar, pero queremos que las cosas se hagan transparentes. Y lo que le pasó en este momento a Fernández, que le hicieron pagar al presidente Fernández, que le hicieron pagar un costo político, los pseudo progresistas, se confunden. Esta es la misma gente, no es la misma gente, son los herederos de quienes pretendieron que yo fui testigo, porque yo entré a militar con el Cordobazo en Santa Fe y me recibí en el año 73 y fui testigo cuando lo apretaron a Perón cuando fue presidente, y queriéndole imponer en la plaza sus ideas cuando Perón quería la unidad de los argentinos, porque cuando él retornó dijo: yo decía antes que para un peronista no había mejor que otro peronista, pero ahora sostengo de que para un argentino hay mejor que otro argentino. Y muchos jóvenes no entendieron ese mensaje.
Y hay algunos que se dicen herederos de esos jóvenes que se equivocaron y se hacen los pseudo progresistas y le hacen cometer errores a nuestros funcionarios, como que hicieron pagar un costo político a Fernández con lo que ocurrió en Entre Ríos, que era un tema civil de una sucesión donde llevaron funcionarios nacionales y por supuesto la oposición hizo lo mismo, llevó funcionarios nacionales y politizaron la cuestión. ¿Y quién paga el costo político? El presidente y la administración nacional. Lo mismo que acá, lo que hicieron con el campo de mi familia. Doctor Ivanov, una usurpación que a la final no resultó y le hicieron pagar un costo político al gobernador y la vicegobernadora que se vino acá y vino a apoyar ella personalmente la usurpación con la zona euro y otros funcionarios más. Doctor Ivanov, no puede suceder. Sí, con relación justamente a esto, ¿cuál es su opinión sobre el tema o sobre la figura de Grabois? Y también veo que en estos últimos tiempos están presionando al gobierno nuevamente para tratar el tema del aborto en la Argentina. Quería saber su reflexión sobre esto. El tema del aborto van a reiterar el presidente ya tiene una posición, eso lo va a resolver la legislatura. Yo siempre dije, a mí me preguntaban en campaña sobre esto, con el tema del aborto, yo lo que siempre dije que yo estoy en contra de la penalización. ¿Sabes? Porque de la penalización, no digo que estoy a favor de la penalización de la mujer. ¿Por qué? Porque nunca he visto un médico preso por un aborto. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, penalizar, detener a una mujer, pero no con esto quiero decir que hay que legalizarlo. El tema de lo que usted me preguntaba de Grabois. Grabois es una persona que no es funcionario, pero que su agrupación sí tiene funcionarios dentro del gobierno. Entonces, él tiene que tener mucho cuidado cuando actúa, porque él actuó como abogado en Entre Ríos. Y la señora Echeverri la llamó a él, porque él era un personaje político, y quiso, entiendo, por lo hecho, igual que como ustedes los periodistas lo observan de afuera, quiso aprovechar la figura política de él para darle trascendencia y pelear por sus derechos. Pero la justicia es la que tiene que resolver. Y Grabois es un militante que a través de sus actitudes, muy pegado, que por supuesto apoyó al frente de todo, y justamente ellos, con otros funcionarios como Donda y demás, me acuerdo, Donda entra de diputada, me acuerdo con el kirchnerismo. Después se hizo anti-kirchnerista, ¿recuerdas de la historia? Sí. Ahora volvió al kirchnerismo nuevamente. Bueno, fueron a Entre Ríos con otros funcionarios más a meterse en un asunto civil. Y allí el presidente tenía que haber tenido una actitud madura, decirle, señores, ustedes no son independientes del poder del presidente y del poder ejecutivo. Ustedes no pueden tomar actitudes por su cuenta y poner en riesgo la gobernabilidad o la imagen del presidente, yendo a apoyar, en este caso, como lo dijo la jueza que dictaminó y que dijo que era una usurpación. Puede ser de que se apele y después otro juez diga lo contrario, pero ¿por qué ir a meterse en una cuestión? Y, por supuesto, la oposición que viene desgastada, porque la oposición acá nosotros tenemos dos pandemias, la que nos dejó Macri y la que nos dejó el virus chino. Resulta que la oposición acá se está lavando con la bandina la cara ahora detrás de un asunto civil, aprovechando el error de los pseudo progresistas que le hacen pagar un costo político al presidente que no se merecía. Doctor. Entonces está. Sí. Sí, y le quiero preguntar también, porque veo que allí va el tema también en lo que nos está diciendo. ¿Qué opina usted sobre precisamente lo que dijo Macri hace unos días atrás en un reportaje que daba justamente a los medios periodísticos de que el peronismo está secuestrado por el kirchnerismo y es hora que se levante? Sí, escuché, lo vi en el programa que duró 45 minutos, pero 4 horas de grabación. Nunca vio un reportaje en forma directa. Le graban, lo editan. Pasa que hay una realidad.
a lo que él se refiere, y lo dijo en ese momento para decir que está secuestrado. Mire, Fernández es presidente porque Cristina lo decidió, fue una jugada de Cristina Kirchner, quien es el que tenía los votos, y Fernández es una persona que era parte del kirchnerismo, fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner, y después, justamente distanciado con Cristina, se fue de la gobernación a nivel nacional. Entonces Macri lo que sostiene de que el peronismo está secuestrado. No, el peronismo no está nada secuestrado, porque el Frente de Todos es una alianza de sectores peronistas y sectores no peronistas que hicieron una alianza a nivel nacional y ganaron las elecciones. Por supuesto que ahí adentro hay diferencias. Está Pino Solana, que ahora está sufriendo el COVID en Francia, un hombre grande ya con riesgo, que él no estaba militando en el peronismo, y así hay otras estructuras que participaron de ese frente, y por supuesto el frente mayoritario o el espacio mayoritario es el kirchnerismo, pero Cristina sabía de que ella a la cabeza, como candidata y con la estructura del kirchnerismo, no iba a ganar las elecciones, y obtuvo, porque políticamente es una mujer preparada y muy hábil para estas cuestiones, y tuvo la idea de ponerlo a Fernández, con quien tuvo cruces, no ella sino Fernández, ha dicho muy duros, ¿no? Lo veía Fernández en PN periódicamente criticando el kirchnerismo, escribió libros, pero ella sabía que él siempre se caracterizó por ser un buen operador, Fernández. Entonces, como le dio esa calidad, le dijo: mira, vos vas a ser el presidente y yo vicepresidente, y le resultó. Entonces no es que el peronismo está secuestrado por el kirchnerismo. No, el peronismo es como es un movimiento que está compuesto. Yo te lo sé del año 73, cuando empecé a militar en el peronismo. Pero empecé a militar en el peronismo, yo me fui de Castelli, y Castelli era una aldea, yo ni sabía que era el peronismo. Por casualidad, cuando llego a Santa Fe, seco, no tenía un mango, me encuentro con un compañero que yo había estudiado en San Bernardo el primer año. Me dicen: ¿por qué no venía a vivir con nosotros en una casa? Habían tomado una casa ellos cerca de la rural, ahí en Santa Fe. Y había como 30 estudiantes ahí, y me encuentro con dos personas que después fueron gobernadores de Formosa, como Joda y Bogado. Y bueno, yo de peronismo no sabía nada, me fui de una aldea, se imagina, año 73, nosotros no teníamos ni ruta, viajábamos en tren, no entraban ni los diarios a Castelli, entonces yo no tenía ni una ideología. Y con el tiempo me querían peronizar, yo me resistía, al último, bueno, acepté decirme justicialista. Después, cuando lo entendía Perón, y cuando lo entendía Perón, que un general de Latinoamérica haya sido presidente 3 veces de los argentinos por el voto popular, dije, yo creo que me puedo permitir decirme peronista. Por eso me hizo peronista. Doctor Basilef, no con tantas coincidencias, pero sí es un líder carismático que creó el movimiento nacional latinoamericano más extenso o más poderoso que existe en Latinoamérica. Doctor Basilef, hablando un poco así sobre todo esto que tiene que ver la política, ¿cómo ve usted la actitud del Papa Francisco ensimismado en la política argentina y más que nada también con su visión o su corazoncito justicialista? Mire, yo esas cosas, mi corazoncito justicialista, y vivió peleando con el kirchnerismo. Teóricamente era un gobierno peronista de época. Cuando era obispo de Buenos Aires, estaba distanciado del kirchnerismo. Tal cual. Entonces, en su juventud, creo que él no es que militó, sino que tenía, y supongo yo, no puedo afirmar esto, que tiene ideas justicialistas. Pero en el tema argentino él siempre fue prudente. Lo que pasa es que eso le pasa a todos los dirigentes. Él es el jefe de la Iglesia Católica, pero aparte de ser el jefe de la religión y dejemos el culto de lado, es el jefe del Vaticano.
pero aparte de ser el jefe del Vaticano, al jefe de la religión, y todos los adeptos lo atienden. En este caso, como este chico que intervino ahora en Entre Ríos. No significa de que él se interese tanto por los intereses argentinos, sino que se interesa por todas las cuestiones donde hay conflicto en el mundo. No se olvide que el Papa Francisco fue quien logró el acercamiento con el presidente de Estados Unidos y Cuba, que después vino el último presidente y tiró por la borda todos los acuerdos que había logrado, que trabajó y trabaja profundamente por los africanos que mueren en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa desesperados por las situaciones que están viviendo. Y así se preocupa por todas las situaciones de conflicto que hay en el mundo. Sí, por supuesto, y por cuando le llegan cuestiones a Argentina también las escucha. Y él es un hombre grande que pasó su vida en la Argentina, y lógico que los adeptos, mire, una de las amigas de él fue la vicepresidenta de Macri, de Bergoglio, que ahora es el Papa Francisco. Entonces eso de que él se inclina por el peronismo y que se interesa por quienes están en el peronismo en la Argentina, no, él tiene una mirada objetiva, por eso no viene a la Argentina, para que no lo involucren más. Yo creo que los argentinos tenemos que entender, porque nosotros estamos muy acostumbrados con cristeños de los que viven en el puerto de Buenos Aires, sí, a subestimar nuestras figuras argentinas. Nunca más, yo creo que en la historia de la humanidad vamos a tener un papa. Bueno, no lo sabemos valorar. Exactamente. Que la otra vez el tratamiento que se hizo el presidente de Estados Unidos, Trump, se hizo con una proteína cuya fabricación fue realizada por un argentino premio Nobel que fue Milton. Bueno, no lo sabemos valorizar, ni siquiera se enteran los argentinos cuánta cantidad de premios Nobel tenemos y siempre los subestimamos nosotros. En la Argentina tenemos material humano, tenemos territorio, tenemos todo. Lo que nos falta acá es volver a tener cultura del trabajo, cultura del ahorro, cultura de la honestidad y del esfuerzo. Si logramos eso, es que lo que me enseñó mi padre y nuestros padres y las generaciones anteriores, vamos a salir. Porque, ¿sabe por qué no salimos? Porque hay ya 3 generaciones que no le enseñamos la cultura del trabajo. Hay 3 generaciones. Usted venga a ver lo que es el departamento Güemes. Todos los campos abandonados, los colonos todos viven en las villas miserias. Entonces acá hay que trabajar para la producción, hay que trabajar para un Chaco productivo. Basta ya de corte de calle, de ruta, anarquía, de inseguridad. Pero para eso tenemos que tener un gobierno que tenga lo que tenga que tener para poner autoridad. Y es lo que yo hice cuando estuve a cargo el año y medio de la gobernación. ¿Usted vio corte de calle? Al mes nadie cortó calle ni ruta. Y yo no usé por la policía. ¿Entendieron? Que acá se tenía que respetar la Constitución. Y hizo un gobierno austero. Yo a los 4 o 5 meses que estuve gobernando me di cuenta que había ahorrado suprimiendo, pero gastos de viáticos y de combustible, suprimiendo pocas cosas. Había ahorrado prácticamente el 80% de la coparticipación que yo recibía por mes. En ese momento recibía 1.600 millones. ¿Sabe cuánto yo recibí usted? Porque no sé lo que recibe Capitanich ahora. Una de las últimas coparticipaciones, 8.000 millones. Yo recibía 1.600. Yo había ahorrado 4 o 5 meses suprimiendo viáticos y todo, porque se hacían actos y cada vez que se hace un acto, lo mismo que ahora, se traslada al gobernador, la vicegobernadora, los ministros, los aviones, los autos. ¿Para qué? ¿Usted me vio hacer eso cuando yo fui gobernador? No. Inclusive no tenía tiempo ni para ir a los actos de los pueblos, mandaba un ministro. Pues yo tenía que laburar. Y para laburar hay que estar en la casa de gobierno y viajar toda la semana, como lo hacía yo, a Buenos Aires para tener recursos. ¿Entiende? Doctor Ivanov, ¿cómo vio usted estos últimos días este dejado, este abandono, digamos, de la parte política del expresidente uruguayo Pepe Mujica, y después también el apartamiento ya de la vida política de Sanguinetti y ese abrazo fraterno que se expresaron mutuamente después de dejar, digamos, la vida activa política en el Uruguay?
bueno, son hombres grandes, tienen más de 80 años. Mire, usted, no sé quién de ustedes me preguntó a mí si yo me iba a lanzar de diputado, sí. Entonces tengo 71. Y uno está, yo respeto, lo entiendo a Perón cuando nos enseñó que tiene que haber un trabajamiento generacional. Y sí, ellos ya, yo creo que tienen que darle lugar a gente con más vitalidad. Y tienen que, pero no retirarse de la política. Ellos se retiraron de los cargos, no de la política. Porque, a ver, ¿qué nos enseñaron nuestros ancestros? Que los sabios eran los viejos. ¿Pero por qué eran sabios? Por la experiencia. Y usted la experiencia la aprende de su experiencia personal y la experiencia de los demás. Y es lo que hoy los jóvenes no entienden, muchos jóvenes. Que usted, para enterarse de la experiencia de los demás, tiene que leer. Usted escucha a veces muchos jóvenes, yo escucho en la radio, hablan en monosílabo. Hoy tenemos una educación, tenemos que hablar de los contenidos de la educación. Estamos muy mal en la educación. Sacamos chicos de los secundarios que van a la universidad y tienen niveles muy bajos de preparación. No ocurría en mi generación, que cuando yo me recibí de maestro, porque en mi época yo me recibí en el 68, nos recibíamos de maestros normales. Sí, sí. Nuestros profesores no eran profesores, eran maestros que hacían de profesores y nos daban una enseñanza mejor de la que hoy dan maestros profesores con posgrado. Perfecto. Entonces tenemos que mejorar los contenidos de educación, pero ¿sabe qué? Usted va a la escuela a recibir instrucción, pero la cultura se la tiene en la casa. Correcto. Los chicos tienen que comer en la casa, porque en la casa al mediodía el padre pregunta cómo se portó fulano, y controla la vida y la conducta de sus hijos. Eso se abandonó totalmente hoy. Correcto. Doctor, estamos llegando al final, de ya le agradezco este contacto. Nos hemos extendido casi 20 minutos de nuestro programa habitual, pero era necesario charlar con usted porque queríamos tener todo este panorama en la voz autorizada de un profesional como lo es usted, y aparte, bueno, de haber pasado, como dijo usted, estas experiencias de ser legislador, de ser gobernante y por supuesto tener una visión más que clara sobre nuestra realidad chaqueña. Le mandamos un fuerte abrazo y estamos obviamente al contacto con usted cuando quiera o pueda disponer nuevamente de su tiempo, y lo invitamos a seguir participando en nuestro programa. Les voy diciendo, porque les dije ayer que iba a ser una excepción con ustedes. En determinado momento nosotros vamos a iniciar la campaña electoral. La pandemia no está poniendo límites. Y ahí recién voy a empezar a dar reportaje. Este reportaje lo he dado por una excepción y porque me pidió Clarita, que siempre está en comunicación con ustedes. Sí. Hice la excepción. Porque quiero hablar cuando realmente esté en campaña, porque si no, yo lo que quiero es aportar, y a veces con el silencio se trabaja mejor, que diciendo cosas que por ahí, en esta época tan terrible que estamos pasando, que está en juego la salud de toda nuestra familia, de nosotros, quiero aportar justamente que mis legisladores y la gente que pertenece al Frente Integrador y las demás fuerzas políticas entendamos que tenemos que superar los problemas y trabajar en paz, en cordialidad, y también a nivel nacional, y superar estos problemas que estamos teniendo. Ese es el objetivo. Y bueno, ya hay tiempo para la campaña política y seremos más explícitos sobre cuestiones que hay que trabajar y cuáles son los programas para recuperar la actividad económica del país, de la nación, pero también de la provincia, y dónde estamos fracasando. Le hablaba del tema educativo, le hablo del tema productivo, generar trabajo para nuestros jóvenes, la cultura del ahorro, la cultura del esfuerzo. Bueno, todo esto lo vamos a profundizar a su manera. Correcto. Doctor, muchísimas gracias. Le agradezco. Que tenga una jornada. Hasta luego. Muy bien, hasta ahí entonces las palabras del doctor Juan Carlos Basilev Ivanov, ex gobernador